poco de reggae para esta tarde, para ese inicio. Inicia ya el tercer trimestre, qué rápido va eso. Tercer trimestre del 2025, ¿qué tal? ¿Usted se imaginó cuando estaba comiéndose sus uvas que íbamos a estar ya con esta cantidad de agua el 1 de julio, con todo lo que ha ocurrido en el México actual? Cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. Las 5 de la tarde, 24 minutos. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad en la línea telefónica. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Jaime, qué gusto irte como siempre. Igualmente, Valeria, a mí me da mucho más gusto leerte. Hoy te leo en el Universal. Haces un análisis interesantísimo de algo que conocimos el día de ayer. Temas que tienen que ver con la hacienda pública y las finanzas públicas y con datos que pues no son tan alentadores como uno quisiera. Lo de la inversión fija es tremendo, ¿no, mi querida Valeria? ¿Por dónde Es empezaríamos? tremendo. Mira, a mí me gusta empezar cuando veo las cifras de finanzas públicas, como es siempre tanta información, me gusta un poco partirla, ¿no? Ujú, Primero hablar de los ingresos y luego hablar de los gastos, y así exacto. lo ordenamos un poquito más. Entonces, si te parece, Jaime, hacemos eso. Por favor. Mira, cuando Hacienda nos habla de los ingresos en estos datos que incluyen de enero a mayo, es decir, los primeros 5 meses del año, lo cual ya nos da una buena pista, ¿no? De por dónde va el año en términos de finanzas públicas, pues parecen muy buenas noticias. Vemos que los ingresos tributarios, todo lo relacionado con impuestos, la palabra tributarios a todo mundo lo resonará, pues va muy bien, ¿no? Aumentaron 8.9% en términos reales, es decir, ya quitando el componente inflacionario entre enero y mayo, y suena súper bien. La verdad es que a mí hasta gusto me da ver este incremento en la recaudación. Y cuando hablamos de la recaudación principal, que normalmente, dado que estamos hablando de ingresos tributarios, pues la mayor parte viene por ISR y por IVA. Siempre suele ser así, la Ujú. parte importante de los ingresos viene por estos dos grandes grupos, ¿no? ISR, el impuesto sobre la renta, y el IVA. El incremento del ISR, de la recaudación por ISR, fue de 8.2% y el incremento en la recaudación de IVA fue de 12.5%. Entonces dices, oye, qué barbaridad, qué buenas cifras. Pero cuando empezamos a desglosar un poquito estas cifras, vemos cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el ISR y el IVA son dos impuestos que van súper relacionados con la actividad económica, ¿no? En la medida en la que haya más transacciones, pues evidentemente se causará más IVA, y en la medida en la que haya más actividad económica se causará más ISR. Ujú. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que en estos primeros 5 meses del año, donde prácticamente la actividad económica no creció, pues hayamos tenido este incremento recaudatorio? Y Hacienda pues se adelanta y nos da un poco la respuesta a esta pregunta y nos dice, sí, sí, pero esto se debe a que hemos tenido grandes eficiencias recaudatorias, En el cobro. grandes en el cobro, ¿no? Ok. Hemos sido súper eficientes recaudando, hemos ido tapando algunos huecos fiscales que había por ahí, Ujú. algo de evasión, algo de ilusión. En gran medida está relacionado también con huecos en las aduanas. Esto nos lo dice Hacienda, el comunicado de Hacienda, ¿no? Ujú. Somos más eficientes recaudando y estamos tapando algunos huecos en la parte aduanera. Y entonces ahí dices, bueno, pues esto es muy buena noticia, pero te hace al mismo tiempo preguntarte, hombre, si está incrementándose la recaudación en estos impuestos al ritmo de 8%, mientras que la actividad económica creció prácticamente al 0%, pues ¿cuánto tiempo más es sostenible? O sea, ¿de qué tamaño es el agujero fiscal que se va a poder seguir manteniendo un incremento en la recaudación así mientras la actividad económica no se mantiene? Y la verdad es que no hay ninguna respuesta satisfactoria, porque si se mantiene mucho tiempo más la recaudación a este ritmo, pues entonces se habla de cuánto tiempo llevaba este agujero, este boquete fiscal formándose, ¿no? Y cuando vemos las noticias de todo lo que sucede en términos de huachicol fiscal, de contrabando, de crimen organizado, y bueno, ¿a qué grado llegará la evasión por esos lados que ni siquiera hemos logrado darnos una idea de esa dimensión? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Ujú. pues te cuestionas por dónde irán la posibilidad de tener disputas con Hacienda, ¿no? Porque, pues tú imagínate, Jaime, que Hacienda un buen día le dice a una persona moral que le debe X cantidad de dinero por IVA o por monto de ISR. ¿Cómo podrá la empresa defenderse o justificar cualquier otro monto
con el nuevo Poder Judicial que tenemos. O sea, hay espacio, es duda, de verdad es duda, Jaime. ¿Habrá espacio para una disputa con el fisco, perdón, ante este nuevo sistema judicial? Y pues no tengo la respuesta, ¿no? Ujú. Pero de cualquier manera me parece que nos tenemos que preguntar estos montos, estos incrementos que se están mostrando en los ingresos, pues qué tanto tiempo serán sostenibles cuando la economía está estancada. Sé que es Y luego, difícil comparar un año como el 2025, cuando el 2024 fue un año electoral, cuando sabemos que hay un uso de recursos públicos de manera muy diferente. ¿Qué te dice lo que ocurrió en 2024, lo que viene sucediendo en 2025 en ese sentido, Valeria? pues esa es muy buena pregunta cuando nos vamos al lado del gasto, ¿no? En efecto, ya cuando nos pasamos al lado del gasto, empiezas a ver datos también bien interesantes, porque en efecto 2024 fue un año pues, de chongue en las finanzas públicas, ¿no? Se gastó significativamente más de lo presupuestado, más de lo acordado, y pues no es coincidencia que haya sido año electoral. El compromiso de la presidenta y del secretario de Hacienda ha sido contener ese gasto. Y entonces cuando vemos los datos que nos presenta Hacienda ayer, pues sí, en efecto vemos que se está conteniendo el gasto y hay un subejercicio de recursos importante. Y la parte que me parece más interesante es, bueno, ¿dónde se está recortando? Si nos dice el secretario y la presidenta que se van a hacer los ajustes correspondientes porque este nivel de gasto no era sostenible, ok, muy bien, ¿dónde se está recortando? Y pues más allá de algunos montos interesantes, a mí me parece que el monto que da la nota es el recorte que vive la inversión pública. La inversión pública tuvo una contracción de casi 30%, 29%, Ujú. que es el mayor recorte o la mayor contracción en los últimos 30 años, Jaime, desde 1995, que para quienes nos escuchen que no se acuerden de 1995, fue La un año crisis, profundamente complicado, ¿no? Fue un claro. año muy revuelto para el país y estamos recortando la inversión pública a los mismos niveles o de la misma forma que se recortó en 1995. Entonces, por supuesto que hay algo que llama la atención de aquí. ¿Cómo es posible que se esté recortando la inversión pública en un momento en que la economía mexicana pues va a necesitar este impulso que puede dar la inversión en proyectos bien desarrollados? Entonces, hay mucha información de las cifras de Hacienda, información interesante pues para ver qué van a hacer para contener el ritmo del incremento del gasto y para mantener el ritmo de incremento en los ingresos, que a mí me parece bastante complicado, Jaime. Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde vamos a seguir sacando cuando pues vemos el entorno mundial, vemos lo que ocurre con las empresas productivas que tiene el Estado y vemos también con esas apuestas que hizo el gobierno anterior, que este gobierno sigue también pues manteniéndolas y apostándoles? Esa es justo la pregunta, ¿no? Vemos, por ejemplo, también el gasto en Pemex, pues la inversión física en Pemex Ujú. también cayó. Vemos que la parte de ingresos que da Pemex, los recursos que le da Pemex al país, cayeron de forma importantísima. No solo, o sea, y estos ingresos de Pemex no solo cayeron, sino que cayeron más del incremento este tributario del que yo te hablaba. Entonces, sí, a pesar de que hubo un incremento tributario, los ingresos de Pemex, los ingresos petroleros, Sí. cayeron de forma importantísima, a pesar de que el precio de la mezcla mexicana se incrementó y a pesar de que hubo cierto impulso por el tipo de cambio. Y esto se debe a que la plataforma de producción petrolera pues simplemente no está dando No el da. ancho. Entonces, sí estamos viendo un momento delicado de finanzas públicas. Los números de mayo aparentemente muestran que mejora el balance, porque claro que mejora el balance si tengo más ingresos, estoy gastando poco, pues claro que mejora el balance. Pero ¿qué tan sostenible es esto? Sinceramente no lo sé, Jaime, y yo creo que ahí el secretario de Hacienda, pues poco a poco nos tendrá que ir dando pues una explicación más puntual de hacia dónde vienen las finanzas públicas, porque más allá de las cifras puntuales que tenemos de enero a mayo, pues los cambios que Claro. estamos viendo en los ingresos y los gastos sí llaman la atención. Híjole, Valeria, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Valeria, siempre agradecido. Gracias y que tengas una excelente tarde. Igualmente, Jaime, una